Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Omar Yanque, yo soy ginecólogo del Hospital Rebagliati. Básicamente nos enfocamos en ver todo lo que es la patología crítica y la patología de emergencia del hospital en lo que respecta a mi especialidad. Ah, yo he sido uno de los miembros del grupo elaborador que hizo la guía de práctica clínica para la prevención y manejo de parto pretérmino. Y vamos a empezar pues un poquito conversando sobre los aspectos más importantes y rescatables de la guía. Igual la guía está en su versión extensa y corta en internet, en la página de las guías de Jetsi, y son de libre acceso para que todos la puedan revisar. Vamos a empezar con los objetivos de la guía, que son básicamente brindar recomendaciones, puntos de buena práctica clínica y algunos énfasis en cuanto a la patología que estamos viendo. En realidad, la idea de todo es prevenir y manejar. La idea de todo es prevenir y manejar el parto prematuro o parto pretérmino y reducir todas las complicaciones que esto conlleva, tanto desde el punto de vista materno como desde el punto de vista neonatal, que ustedes ya conocen. En realidad la guía se desarrolló con 11 preguntas pico, de las cuales 8 básicamente se alojan al tema ginecológico y 3 preguntas pico son del tema neonatal. Se escogieron las preguntas en base a la cantidad de evidencia que disponemos. Hay algunas recomendaciones o puntos de buena práctica clínica que hemos logrado rescatar dentro de cada una de las preguntas pico y que evidentemente son importantes para el correcto manejo de todo lo que es el parto prematuro. Las hemos dividido en preguntas pico de prevención secundaria, de diagnóstico y de manejo. Probablemente las que más les interesan a ustedes son las del manejo, sin embargo, la prevención y el diagnóstico son tan importantes para poder hacer una referencia exitosa de sus pacientes. Vamos a empezar con la primera pregunta de la guía. La pregunta nos refiere: en gestantes con riesgo de parto prematuro, ¿se debería usar progesterona o cerclaje como prevención secundaria? Debemos de recordar lo siguiente. Nosotros llamamos a gestantes en riesgo o con riesgo elevado de parto prematuro básicamente a dos grupos gestacionales. El primer grupo gestacional son aquellas pacientes que ya han tenido un desenlace de parto prematuro en su gestación anterior y aquellas pacientes que son asintomáticas pero que en una ecografía morfológica de entre las 18 y 24 semanas detectamos un cervix corto. Ambos grupos de pacientes son pacientes que tienen riesgo de desarrollar parto prematuro en este embarazo. Entonces, ambos están dentro de la guía y la recomendación va hacia las dos. Si nosotros solamente tenemos la evidencia de que tiene el antecedente del parto prematuro espontáneo, debemos ya iniciar en el primer control prenatal el uso de progesterona, que es la única medida que ha demostrado hasta el día de hoy tener un beneficio para disminuir la incidencia de parto prematuro. Entonces, la progesterona vía vaginal se debe de colocar 200 miligramos una vez al día, de preferencia en la noche. Entonces, esto es para el grupo de pacientes que están asintomáticas y que inician un control prenatal, y dentro de la toma de datos para el control prenatal, nosotros hemos visto que tiene un antecedente de parto prematuro, entonces las chances de que este parto prematuro se vuelva a repetir son elevadas. Aún sea con la misma pareja o con diferente pareja, igual deben de recibir la progesterona. El otro grupo de pacientes que hemos incluido en la guía son las gestantes asintomáticas, pero que tienen un cervix corto. Este cervix corto ha sido identificado en la ecografía morfológica, como les había repetido, entre las 18 y 24 semanas, y el cervix corto lo estamos definiendo como un cervix por debajo de 25 milímetros. Haciendo esta identificación de este grupo de pacientes, tenemos que debemos iniciar también en este grupo la progesterona, igual vía vaginal, 200 miligramos por la noche, y esta debe ser mantenida hasta la semana 34 o en su defecto hasta la semana 37. La idea siempre es tratar de lograr que el embarazo llegue hasta la semana 37, ¿no? Que es lo ideal. Sin embargo, si tenemos un riesgo alto de parto prematuro, debemos de intentar lo más que se pueda llevar el embarazo. Recuerden que la morbilidad neonatal está asociada, uno, al peso, pero sobre todo a la edad gestacional.
Los puntos de buena práctica clínica que hemos desarrollado dentro de la pregunta 1 básicamente se van a englobar en la información. Es decir, nosotros tenemos que dar una información adecuada a la paciente, una información verídica y una información que se acerque lo más posible al tema actual o al tema real. Es decir, nosotros no podemos ofrecer una sobrevida aún teniendo un embarazo de edades gestacionales grandes. Nosotros debemos de particularizar cada uno de los casos que disponemos y debemos de informar tanto de manera oral como de manera escrita al paciente y a su familia. Asimismo, debemos de nosotros hacer todo lo posible para resolver todas las dudas que tenga la familia con respecto, primero, a el momento del parto, segundo, a la vía del parto y tercero, a las consecuencias a futuro del bebé. Por eso que dentro de esta pregunta hemos visto por conveniente que no solamente el ginecólogo debe hacer la consejería y otorgar información para casos como parto prematuro, sino también debe haber un pediatra, de preferencia un neonatólogo, para que pueda explicar algunos puntos con respecto a tal. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es la siguiente. En gestantes en las que se sospecha de ruptura prematura de membranas prematuras o pretérmino, ¿qué pruebas se debería usar para realizar el diagnóstico? En realidad, el enfoque es básicamente aquellos casos en los cuales hay mucha duda diagnóstica, ¿no? Yo creo que ninguno de los médicos va a estar en desacuerdo conmigo cuando ustedes ven el líquido amniótico que sale por la vagina o cuando ustedes colocan un espéculo y observan la pérdida de líquido a través del cuello del útero, es evidente que el diagnóstico está hecho. Sin embargo, tenemos casos en los cuales la paciente nos refiere que tiene una pérdida de líquido, pero nosotros no la objetivamos aún en un examen físico completo. Entonces, para estos casos es que se han desarrollado los puntos de buena práctica clínica, en los cuales pues colocamos sugerir un manejo complementario con pruebas diagnósticas, tanto como la nitracina, como el test de lecho, o hasta de una manera indirecta con la ecografía. Sin embargo, son pruebas que nos pueden ayudar de una manera indirecta a determinar el diagnóstico correcto de ruptura prematura de membranas. Sin embargo, va a quedar al criterio del médico tratante qué prueba utilizar. Asimismo, también cada centro médico debe de tener al menos una de estas pruebas complementarias para el diagnóstico de RPM. La idea es no quedarnos con la duda, es definir el caso, es si es que la paciente presenta una RPM o no la presenta. En realidad, esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante definir si ha habido ruptura o no ha habido ruptura. Nosotros en el hospital tuvimos una época en la cual manejamos estos casos con otras pruebas que son unas pruebas bioquímicas. Sin embargo, estas pruebas no se tienen actualmente a la mano, son un poquito caras, pero existen en el mercado, por lo que no lo hemos colocado dentro de los puntos de buena práctica clínica porque no lo contamos dentro de actualmente. ¿Sí? Por elaboración de guías de práctica clínica, pero ahorita van a hacer... ¿Cómo está? Buenas tardes. Por favor, les sugiero apagar los micrófonos. Recordemos que estamos en la telecapacitación y necesitamos, por favor, que los participantes mantengan silencio para poder continuar y las otras redes podamos escuchar todos los temas que está planteando el doctor. Muchísimas gracias. Continúen. Ok, solamente para recapitular y para cerrar esa pregunta, debemos hacer todo lo posible y todo lo que nosotros tenemos disponibles para poder hacer un diagnóstico certero de ruptura prematura de membranas, porque de esto va a depender el inicio de antibióticos, la referencia de la paciente y el pronóstico tanto materno como neonatal. Recuerden que la ruptura prematura de membranas es el factor más importante para el desarrollo de corioamnionitis. Dentro de la pregunta 3 vemos específicamente en aquellas pacientes que están con la amenaza de parto prematuro o están en franco trabajo de parto prematuro,
La pregunta es si deberíamos o no deberíamos brindar antibióticos profilácticos antes del parto. Y la respuesta, luego de buscar la evidencia con una calidad de evidencia moderada, es que no se deben administrar antibióticos de manera rutinaria en aquellas pacientes que presentan un trabajo de parto o una amenaza de parto con las membranas íntegras, es decir, donde no hay evidencia de ruptura prematura de membranas. Sin embargo, ustedes deben de recordar, si su paciente tiene una infección urinaria o tiene una infección adicional fuera del trabajo de parto que hacen ustedes como diagnóstico, en esos casos evidentemente que sí debe de utilizar antibióticos. Pero si no se encuentra ningún foco y ustedes están evidenciando un trabajo de parto, no deben de colocar antibióticos a estos pacientes. Se ha demostrado que el uso de antibióticos en pacientes con trabajo de parto prematuro y membranas íntegras empeora el pronóstico neonatal. Por lo tanto, la recomendación es no utilizar en membranas íntegras. Lo otro que nosotros estamos viendo es en cuanto a las gestantes con la ruptura prematura de membranas. Cuando ya se evidencia la ruptura prematura de membranas y estamos en un embarazo pretérmino, debemos de recomendar a la administración de antibióticos. Esto sí es una recomendación fuerte a favor de su uso. Sin embargo, lo que más problema nos da es saber qué antibiótico utilizar y cuánto tiempo utilizar el antibiótico. En realidad, los estudios han usado básicamente dos antibióticos que han visto su mejoría y han visto su eficacia con respecto al cuadro neonatal, que son la eritromicina y la ampicilina. Varios estudios que hemos estado revisando concluyen que el uso de eritromicina es el antibiótico de elección para cuadros de ruptura prematura pretérmino. La dosis es de 1 gramo al día dividida en 4 tomas, 250 miligramos, y el tiempo lo hemos colocado por 10 días como tiempo máximo. Esto va a depender de cada estudio, porque tenemos estudios que solamente lo colocan el antibiótico profiláctico con 7 días y tenemos otro estudio que lo colocan con 10 días. Entonces, ante la duda y ante la falta de consenso, hemos visto por conveniente colocar 10 días como tiempo máximo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos casos en los cuales hay pacientes que tienen antibiótico más de 2 semanas y eso no es lo indicado. No reviste mayor beneficio el uso de antibióticos por más de 10 días como profilaxis para gestantes con ruptura prematura de membranas. Lo otro que también estamos recomendando es adicionar el uso de ampicilina. Eso está en la otra diapositiva, pero le voy agregando. Por otro lado, lo que sí recomendamos no usar es la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, y esto porque incrementa la tasa de enterocolitis neonatal. Por lo tanto, no deberíamos utilizar esa combinación. Los únicos medicamentos que podemos utilizar para ruptura prematura de membranas son la eritromicina y la ampicilina, dependiendo del espectro de antibiótico terapia que tengamos en el hospital y en base a los estudios de las bacterias más frecuentemente encontradas en los cultivos de nuestros hospitales. En gestantes con ruptura prematura pretérmino, en quienes el médico tratante tenga sospecha bacteriológica que justifique añadir ampicilina, debemos de añadirla. En realidad nosotros manejamos todos nuestros casos con la terapia doble, es decir, ampicilina y eritromicina. Y la manejamos como está en el esquema que nosotros le brindamos a ustedes, que es la ampicilina vía endovenosa y la eritromicina vía oral. Sin embargo, los estudios se han realizado con ampicilina endovenosa y eritromicina endovenosa, cosa que no disponemos en la actualidad en nuestro país, por lo que se ha optado por ir a la ampicilina endovenosa 2 días y la eritromicina siempre va a ser oral. El uso de medicación parenteral es solamente por 2 días y luego deberíamos rotar a la amoxicilina vía oral. Todo esto es básicamente por el tema de las 48 horas de maduración pulmonar fetal que siempre se le da a las gestaciones prematuras con RPM.
y aseguramos una dosis de antibiótico lo suficientemente elevada como para disminuir el riesgo de corioamnionitis. Lo otro que nosotros debemos de saber es, una vez hospitalizadas nuestras pacientes, porque todo RPM hay que hospitalizarlo, una vez hospitalizadas nuestras pacientes, debemos de saber cómo ir manejando el cuadro de evolución del RPM, ¿no? Lo que más nos asusta a nosotros, ¿qué cosa es? Es el desarrollo de corioamnionitis. Por lo tanto, el examen físico cada 12 horas, incluido la toma de signos vitales, incluido pues frecuencia cardíaca, temperatura, y el uso de pruebas diagnósticas que nos ayudan de manera indirecta, como son la proteína C reactiva, el hemograma con la cuenta de leucocitos y los latidos cardíacos fetales de manera seriada o con la ayuda de un monitor, nos pueden indicar sospecha de corioamnionitis. Pero lo que ustedes también deben de recordar es que una golondrina no hace el verano, por lo que el uso de estas pruebas y de estos análisis debe de ser consensuado y debe de ser resumido en cada paciente en particular. Es decir, no por yo obtener una proteína C reactiva elevada me está dando el diagnóstico de corioamnionitis. Yo tengo que hacer unidad clínica con mi paciente para yo poder determinar si es que efectivamente la paciente está entrando a un cuadro de corioamnionitis o simplemente es una alteración del orden bioquímico. Si los resultados de la evaluación clínica o cualquiera de las pruebas no son consistentes entre ellos, se deberá observar a la paciente y considerar repetir las pruebas. En realidad lo que hemos querido colocar es que cada paciente debe ser individualizada por los médicos y el médico es el que debe decidir en qué momento terminar el embarazo o en qué momento la paciente está ingresando a un cuadro de corioamnionitis y debe de ser terminado el embarazo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 4. En gestantes con membranas íntegras o intactas y síntomas de labor de parto, ¿cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas para diagnosticar labor de parto prematuro? Es decir, muy aparte de las contracciones y la evaluación clínica, ¿qué otras herramientas yo dispongo para poder predecir el inicio del trabajo de parto prematuro en nuestras pacientes? Y en realidad, de toda la evidencia que nosotros hemos estado revisando y que tenemos disponibles al día de hoy en Internet, hemos determinado que la mejor herramienta fuera de un examen clínico que es obligatorio a todas nuestras pacientes es el uso de la ecografía transvaginal. Debemos de hacer una medición de la longitud cervical en todos aquellos embarazos prematuros que vienen a emergencia por contracciones uterinas o signos clínicos de inicio de labor de parto. Esto es algo que nosotros queremos enfatizar porque va a depender mucho de la longitud de cervix, la chance o el pronóstico de inicio de labor de parto. Es decir, el riesgo de que ocurra un parto prematuro tiene mucha relación con la longitud cervical encontrada al momento del ingreso por emergencia. Por lo tanto, es una recomendación que siempre debe tener en la mente de todos los ginecólogos que ven pacientes gestantes y sobre todo pacientes con gestaciones prematuras. Nosotros hemos hecho un algoritmo en el cual hemos colocado los puntos de corte de 15 milímetros y de 30 milímetros. Si ustedes encuentran una longitud de cervix por debajo de 15 milímetros, significa de que el riesgo de parto prematuro durante los próximos 7 días es muy elevado. Por lo tanto, esa paciente debe de ingresar al protocolo de parto prematuro. Si la longitud cervical es mayor de 30 milímetros, esa paciente tiene un bajo riesgo de parto prematuro durante los próximos 7 días. Por lo tanto, esa paciente puede ser manejada de manera ambulatoria y no necesita iniciar todo el protocolo de parto prematuro. La duda es entre 15 a 30.
Entonces, cuando tenemos una longitud de entre 15 a 30, mucho va a depender del médico que esté frente a la paciente, mucho va a depender también de las condiciones que ustedes tengan en sus centros asistenciales y mucho va a depender también de los antecedentes de la paciente, ¿no? Es es muy diferente encontrar pacientes con antecedentes de parto prematuro y que vienen a la consulta o vienen a la emergencia por un cuadro de amenaza de parto, que tener una paciente que es un primer embarazo o que ha tenido embarazos anteriores que han llegado al término. Entonces, cada uno debe de sopesar los riesgos y beneficios. Entonces, si hablamos en términos de referencias, debemos de saber que si ustedes encuentran una longitud de cervix menor de 15 milímetros, esa paciente, si ustedes están en un nivel 1, debe ser transferida o debe ser referida de inmediato. Hemos tenido bastantes casos de pacientes que son referidas a nuestro hospital. Nosotros, al momento de recibir las llamadas y entrevistarnos con los médicos o los responsables, nos comentan las chances de un trabajo de parto prematuro. Siempre hemos preguntado por esta cápite de longitud cervical, pero muchas veces hemos visto que o bien no se realiza de una manera adecuada o bien se omite la evaluación de este ítem. Y hemos tenido casos en los cuales las pacientes son referidas a nuestro hospital, llegan con una amenaza de parto prematuro, se les hace una longitud cervical y son longitudes normales, no mayores de 30 milímetros, mayores de 40 milímetros. Es más, llegan las pacientes al hospital y nos dicen, doctor, yo no tengo nada, no sé por qué me han referido, y tenemos casos así prácticamente todas las semanas. Entonces, esto de aquí también es una manera de poder nosotros enfocar el tema de las referencias. Porque si ustedes tienen una paciente con las características que les he mencionado y a esto le agregan una longitud cervical baja, entonces con mucha mayor razón tienen justificado ustedes una referencia y pueden salvar definitivamente la vida de una paciente, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente, que es el tema de quién debe hacer las ecografías. En realidad lo puede hacer el médico radiólogo o el médico ginecólogo. La única condición que nosotros estamos preocupados es de que la toma de la longitud cervical sea la adecuada. Y para esto debe cumplir más o menos unos criterios que están colocados en la versión extensa de nuestra guía, pero también estamos viendo la manera de poder realizar un curso específicamente sobre el parto prematuro y poder aclarar todas las dudas con respecto a la medición de la longitud cervical en pacientes con amenaza de parto prematuro. Lo otro que también hemos visto por conveniente como un punto de buena práctica clínica es: si ustedes tienen una paciente por debajo de las 30 semanas de gestación, entonces deben de iniciar un protocolo de parto prematuro. Eso es lo que nosotros recomendamos, sobre todo para aquellas ciudades o para aquellos hospitales o centros médicos que están muy alejados. Tenemos experiencias en las cuales un centro asistencial de primer nivel, hasta que haga una referencia a su nivel 2 o nivel 3, pueden pasar hasta 12, 14 horas. Por lo tanto, o pueden inclusive no tener un personal entrenado para hacer una longitud cervical. Por lo tanto, toda paciente con labor de parto prematuro, nosotros recomendamos, siempre y cuando esté por debajo de la semana 30, iniciar un protocolo de parto prematuro y poder lograr su referencia a un centro de mayor nivel. La pregunta 5 nos menciona cuál es la efectividad clínica del uso de corticoides para la malformación fetal pulmonar para mejorar desenlaces maternos y neonatales. Esta creo que es la pregunta más fácil, porque no debe haber duda para ningún ginecólogo o ningún personal de salud que el uso de corticoides prenatales tiene un beneficio. Nosotros estamos colocando que el uso debe ser obligatorio entre las semanas 24 y 33 con 6 días para casos en los cuales debemos recordar esto, ¿no? Sospechamos o hay un indicio de que el trabajo de parto o el nacimiento del bebé sea durante los próximos 7 días. Ojo, no podemos colocar a todas las mujeres corticoides
en el supuesto de que arranquen un trabajo de parto. Esa no es la recomendación. Y nosotros tenemos muchos problemas con respecto a eso, ¿no? Porque tenemos pacientes que llegan a nuestro hospital ya con una gestación a término, pero que han recibido dos ciclos, perdón, de maduración pulmonar fetal, pero como se han dado cuenta, han podido lograr una gestación a término, por lo que esas dos intervenciones de corticoterapia han sido mal indicadas. Por lo tanto, un punto a favor para el uso de la longitud cervical es también discriminar qué pacientes, uno, deben ser hospitalizadas y qué pacientes deben de iniciar todo el protocolo de parto prematuro. Lo otro que hemos colocado es que dentro del grupo de pacientes que excede las 34 semanas pero no llega al término, estamos sugiriendo no brindar los corticoides prenatales. Si bien es cierto, existe evidencia de que puede mejorar la carga neonatal de elementos de baja complejidad para uso, por ejemplo, de mascarilla, de cascos de oxígeno para el bebé, es decir, todo un soporte para disminuir el uso de terapias que ayudan a que el bebé pueda obtener más oxígeno cuando una vez nazcan. También tenemos evidencia de que el uso de corticoides en esta edad a veces puede tener una consecuencia fatal, que es la hipoglicemia neonatal. Las series que hemos estado revisando tienen esa peculiaridad, ¿no? Las únicas muertes neonatales por hipoglicemia que se dieron en los grupos de intervención, o sea, que utilizaron corticoides, fueron justamente por el uso de corticoides en la etapa entre las 34 y 36 semanas, 6 días. Por lo que si ustedes no cuentan con un centro de neonatología y ustedes no cuentan con especialistas o no cuentan con todo un aparataje para poder monitorizar al bebé, nosotros no sugerimos brindar corticoides prenatales en este grupo etario, de 34 a 36 semanas. Sin embargo, siempre esto es en términos de sugerencia, es decir, esto va a depender mucho de cada paciente y de cada médico tratante, porque existen casos en los cuales sí se benefician los recién nacidos en esta etapa, pero esto escapa ya al alcance de la guía. Cada caso debe ser individualizado y si el médico tratante considera que va a obtener un beneficio potencial de su intervención, sí podría realizarla. Pero nosotros estamos sugiriendo no brindar corticoides prenatales. Ojo que no estamos recomendando, que son palabras distintas. Puede parecer solamente un juego de palabras, pero en realidad cuando decimos sugerimos, significa de que depende mucho del cuadro clínico y del médico tratante. Pero cuando nosotros recomendamos, significa de que sí, es una intervención que está demostrado y que tiene que hacerse. Finalmente, para esta pregunta, tenemos que la dexametasona o la betametasona son los medicamentos de elección para poder usar los corticoides. Ya ustedes saben que las dosis son 24 miligramos, tanto para dexametasona como para betametasona. La única diferencia va a ser el tiempo. La dexametasona son 4 dosis de 6 miligramos, en cambio la betametasona son 12 miligramos por día en 2 días, completando así los 24 miligramos para ambos corticoides. Lo otro es que es esta pregunta que también nos hacen, ¿no? ¿Qué pasa si el parto prematuro no ocurre dentro de los 7 días después de iniciar el primer ciclo de corticoides? Entonces, sí se podría colocar un ciclo más de ser necesario. Pero acá nuevamente vemos el hecho de que hay que siempre priorizar a los pacientes y siempre hay que evaluar bien qué casos deben de utilizar corticoides y qué casos no deben de utilizar corticoides. Uno de los puntos de buena práctica clínica que se desprende de esta pregunta es que el uso de corticoides debe ser administrado aun cuando se considere inminente el parto prematuro. Es decir,
Muchas personas creen que si no logro los 24 miligramos de corticoides no tienen ningún sentido, no tienen ningún beneficio. Eso es falso. Tenemos evidencia de que al menos una dosis de corticoide, ya sea dexametasona o betametasona, tiene algún efecto significativo en los recién nacidos, disminuyendo las tasas de complicaciones respiratorias en ellos. Pregunta 6. ¿Cuál es la efectividad clínica del sulfato de magnesio a mujeres en riesgo de parto prematuro, tanto para prevenir parálisis cerebral y otros desórdenes neurológicos? Esta pregunta más se ocupa del tema de neuroprotección fetal. En realidad, el tema de neuroprotección fetal es una de las intervenciones quizá que tiene un menor NNT. El NNT es un valor estadístico que significa número necesario a tratar. Es decir, si ustedes le dan un medicamento a una población, supongamos de 10 personas, si su NNT es de 5, entonces de cada 10 intervenciones, 5 van a resultar en el efecto deseado. Por lo tanto, nosotros con este medicamento nosotros hemos podido ver que sus números necesarios a tratar son bajos, por lo que es bastante la evidencia que sugiere que la intervención del uso de sulfato de magnesio en las pacientes gestantes sí tiene un efecto de neuroprotección en sus recién nacidos. Y el efecto es mayor cuando la edad gestacional es menor de 30 semanas. Por lo tanto, acá recomendamos siempre utilizar neuroprotección fetal en aquellas gestantes con embarazos por debajo de 30 semanas y sugerimos hacerlo entre las 30 y 34 semanas también. Recuerden, la palabra recomendar es que nosotros estamos muy a favor de que se haga, y sugerir es una recomendación condicional. Es decir, también individualizando cada caso es que nosotros podemos optar por hacer o utilizar el sulfato de magnesio. La idea del sulfato de magnesio es, una vez que se decide el uso del sulfato de magnesio, esa gestación debe de terminar dentro de las 24 horas de iniciado el sulfato de magnesio, ¿no? Generalmente se opta cuando hay un parto, un trabajo de parto ya en camino, cuando la inminencia de parto está dentro de las 24 horas, o cuando se planifica terminar el embarazo dentro de las 24 horas del uso del sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos dos intervenciones que van a ayudar para el tema neonatal, que son los corticoides y el sulfato de magnesio, y que deben de ser utilizados tal cual se menciona en la guía. Las dosis y la posología es la misma que utilizamos para la clave azul: 4 gramos en bolo en 15 minutos y luego 1 gramo por hora hasta el nacimiento o hasta las 24 horas, cualquiera de las dos que suceda primero. La toxicidad debe ser evaluada igual que en los casos de clave azul o preeclampsia, con la colocación de sonda Foley, los reflejos patelares, y evaluar toxicidad tanto en la presión, en la diuresis, como en la frecuencia respiratoria y cardíaca. La pregunta 7 es: ¿cuál es la efectividad de los tocolíticos en mujeres con labor de parto para mejorar desenlaces maternos y neonatales? En realidad, nosotros sí sugerimos utilizar terapia tocolítica al menos por 48 horas dentro de las edades gestacionales de 24 a 33 semanas con 6 días. Y esto para, uno, poder permitir implementar la terapia de corticoides, y dos, para poder hacer una referencia al nivel superior o al tercer nivel, donde ustedes consideren que sí pueden dar solución al problema de la paciente. Nosotros generalmente utilizamos nifedipino, y eso es porque es un medicamento de bajo costo, altamente efectivo, pero tiene solamente un problema, que son los efectos adversos, como son el flashing, es decir, la coloración rojiza de la cara, o la taquicardia materna por el uso del nifedipino. Recuerden que ese nifedipino es el nifedipino de 10 miligramos, no es el de 30 miligramos, que también lo utilizan los cardiólogos, pero nosotros utilizamos el nifedipino 10 miligramos. Tenemos maneras de utilizarlo, como son dosis de ataque, 10, 20 o hasta 30 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis,
seguido de 10 miligramos o 20 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Y el otro grupo de medicamentos que también nos pueden ayudar son los antagonistas de la oxitocina. Estos medicamentos se unen a los receptores de la oxitocina, al músculo uterino, y la despolarización de las células, disminuye el ingreso de calcio y por lo tanto también las compresiones. Afortunadamente para nosotros, ambos medicamentos son muy efectivos, tienen la misma efectividad prácticamente. La única diferencia con el nifedipino es que este antagonista tiene menos efectos adversos, definitivamente comparado con el nifedipino. Pero en términos de costo y en términos de lo que nosotros usamos, con el nifedipino no hemos tenido hasta ahorita ningún problema para manejar la tocólisis. Lo otro que también hemos rescatado en la guía es que después de las 48 horas de el uso de la terapia tocolítica, debemos de suspender tanto el nifedipino, tanto los antagonistas de oxitocina o todo aquel tocolítico que hemos estado utilizando para poder reemplazarlo por una progesterona. En realidad el uso continuo de nifedipino no ha demostrado ser mejor que el uso de la progesterona, y esto conlleva inclusive a enmascaramientos tanto de presión arterial o aumento en el tema de las reacciones adversas medicamentosas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido luego de los 2 días de terapia tocolítica continuar con el tocolítico con el cual ustedes empezaron. ¿Ya? Pregunta 8. En mujeres con sospecha o diagnóstico de labor de parto sin una indicación necesaria, ¿se debería indicar la realización necesaria o de parto vaginal? Bueno, la pregunta es obvia. En realidad va a depender de cada caso. No está indicado, por favor, el uso o la cesárea por la prematuridad. No existe esa indicación y los estudios son claros al respecto. En realidad no hay diferencia en los resultados neonatales en pacientes sometidos a cesárea o a parto vaginal, dependiendo de las condiciones. Las condiciones para cesárea son las mismas que para un parto, que para una gestación a término. Por lo tanto, de eso debe ser bien conversado desde el primer control prenatal con la paciente sobre las posibilidades de un parto vaginal. La única recomendación que estamos colocando como un punto de buena práctica clínica es que si fuera la penetración podálica, sí existen estudios que evidencian un beneficio de la cesárea con respecto al parto vaginal, solamente en fetos con presentaciones podálicas. Bueno, esta pregunta es tanto mixta, tanto de los ginecólogos como de los neonatólogos, que es: en el recién nacido pretérmino se debería realizar un clampaje tardío del cordón umbilical. Nosotros ya por norma en el hospital hemos implementado desde hace varios años el uso del clampaje tardío, tanto en parto vaginal como en cesárea. Y esto es una recomendación que se ha venido trabajando hace mucho tiempo. Aumenta la cantidad de depósitos de hierro en los recién nacidos, tiene un beneficio a largo plazo de los mismos, y las tasas de hiperbilirrubinemia en realidad son manejables y no revisten un mayor problema para nuestros equipos de pediatras. Sin embargo, la duda es si fuera un prematuro, ¿también lo tengo que hacer? En realidad, la evidencia nos refiere que sí es posible hacer un clampaje tardío y sí existe beneficio de hacerlo en nuestros recién nacidos prematuros. Sin embargo, esto siempre tiene que estar valorado tanto por el ginecólogo, porque recuerden que el tema del sangrado, tanto en cesárea como en parto vaginal, es muy importante. Entonces, si el ginecólogo considera que el sangrado postparto es demasiado, entonces debe suspender esta intervención. O si vemos que el recién nacido prematuro tiene algún grado de deterioro o tiene un agar bajo, o el pediatra recomienda no mantenerlo mucho tiempo fuera sin el calor, entonces sí deberíamos suspenderlo, ¿no? Pero por eso debe ser una recomendación doble, tanto deben estar de acuerdo a ambos grupos, ¿no? Tanto los ginecólogos como los neonatólogos, y a la cabeza siempre el neonatólogo es el que más nos está detrás de esta intervención, que es muy importante para los recién nacidos.
Como les había mencionado, si un recién nacido prematuro debe ser alejado de la madre para resucitación o hay sangrado materno significativo o cualquier otra emergencia que lo amerite, considera ordeñar y clampar el cordón lo antes posible. Siempre debemos de intentar clampar un cordón lo más próximo a la placenta, cosa que tengamos un cordón lo más largo posible para que al momento de ordeñarlo le podamos dar esa pequeña cantidad de sangre que para nosotros es pequeña, pero para el recién nacido es importante. Siempre posicionar ese nacido a la altura o por debajo de la placenta antes de clampar el cordón umbilical. Estas recomendaciones o puntos de buena práctica clínica en realidad son básicamente el tema neonatal, que mi persona sí lo recomienda, efectivamente, sí lo hemos discutido con los neonatólogos, tiene evidencia de su buen uso. Yo soy ginecólogo, no soy pediatra, no voy a ahondar mucho en este tema, por lo que voy a pasar a creo que las preguntas. Son solamente dos preguntas que ya no son tema mío, pero están bien claras, en realidad están bien claras para aclarar cualquier tipo de duda con respecto al manejo de la parte neonatal. Solamente para finalizar, les quería mostrar que la guía está tanto en su versión corta, en su versión extensa, en la página de Jetsi. Se ha logrado colocar un artículo especial dentro de la revista médica, Acta Médica Peruana. Ahí hemos colocado los algoritmos, hemos colocado aún la versión más corta porque se ha tenido que acortar aún más el tema de la revisión y de la guía. Y hemos colocado acá el algoritmo que nos está sirviendo para poder explicar y para poder recordar todo lo que hemos estado conversando. Solamente para concluir, es el tema de 1, identificar los factores de riesgo en el primer control prenatal. 2, medir la cervical en el invierno de las 18 a 20 semanas o la paciente en emergencia. Quizás siempre la progesterona micronizada de 200 miligramos, que son las dosis correctas, de preferencia siempre vía vaginal y de uso nocturno. Dentro de la tocólisis tenemos como tocolítico de elección al nifedipino. Recordar los nifedipinos de 10 miligramos y no los de 30. Y la posología es vía oral. Eso me había olvidado comentarles un poquito. Ya no utilizamos el nifedipino sublingual. No está indicado y eso debido a que puede ocasionar una hipotensión materna severa. Por lo que siempre utilizamos el nifedipino vía oral. La modulación pulmonar fetal debe ser estándar para todos nosotros, utilizar la betametasona. El uso de la neuroprotección fetal también debe ser un estándar para el manejo de nuestros prematuros, de preferencia por debajo de las 30 semanas y condicional entre la semana 30 y 33. El uso de antibióticos en ruptura prematura de membranas debe ser puntual, debemos utilizar o eritromicina, asociada a ampicilina o sola y máximo con 10 días de duración. Finalmente, recordar que quizás lo más importante con nuestro manejo sea la información a la paciente, que es resolver todas las dudas que tenga la pareja, resolver todas las dudas con respecto no solamente al manejo prenatal, sino también a la vía de parto y al manejo neonatal, así como las referencias que ustedes pueden realizar los médicos de mayor nivel.